Buenos días. Hoy voy a mostrarles una partida importante para el ajedrez hondureño, ya que fue la primera vez que un jugador hondureño le ganaba a un gran maestro, sí, un jugador que perteneciera a la selección de Honduras. Han habido varios jugadores que por una u otra razón han salido del país. Por ejemplo, Jorgito Zamora jugaba muy bien, pero cuando tenía como 10 años se fue a vivir a Estados Unidos y allá se desarrolló ajedrecísticamente. Existe también el maestro internacional Lemis Arias, que se fue a vivir a El Salvador y ahí se desarrolló ajedrecísticamente. Ya jugaban muy bien cuando abandonaron Honduras, pero se terminaron de desarrollar en otros países. En este caso estamos hablando de Javier Medina. Solamente tiene el título de candidato a maestro, pero ha sido campeón nacional varias veces y es uno de los mejores jugadores de Honduras, sin duda. Esta partida tuve el placer de verla en vivo. Fue en la Olimpiada de Ajedrez del 2004 y ahí andábamos en Calviá, España. Esta partida se jugó contra el gran maestro de Mongolia, Bazar Jantanvatar. Partida muy interesante. Hay una frase bien bonita de Tarrasch que nos dice que no basta con ser buen jugador, además hay que jugar bien. Veamos esta partida. El Bazar ya era gran maestro desde el año 1999, es un jugador con bastante experiencia y se enfrenta contra la favorita apertura de Javier Medina. Javier lleva blancas, algo muy útil cuando uno juega con un jugador muy fuerte. Y después de D4, caballo F6, viene el arma secreta de Javier Medina, que es caballo C3. Caballo C3 no es una apertura es muy jugada, pero es muy sólida. Y el juego de las blancas es muy cómodo. En realidad, después de D5, la principal línea de defensa de las negras, o sea, obviamente caballo C3 no va a agarrar por sorpresa a un gran maestro, pero después de alfil G5, alfil F5, en esta posición, por ejemplo, la jugada más común es F3, con idea de E4, una idea bastante agresiva, pero muy interesante. También en este tipo de posiciones se suele hacer alfil por F6 para arruinar un poco la estructura de peones. Pero una de las líneas más sólidas, tranquilas y quizá poco ambiciosas, pero muy buena es E3, súper sólida. Después de caballo BD7, alfil D3, no es una jugada así demasiado ambiciosa, pero el negro no quiere cambiar, hace alfil G6. El blanco continúa con su desarrollo, caballo F3. El juego de la blanca es muy bueno, pero E6 es una jugada bastante buena para las negras también. La posición negra es buena y sólida y el blanco tiene un poquito más de espacio. Pero obviamente esto tiende a la igualdad. Después de caballo E5, alfil E7, una jugada bastante sólida, muy interesante. La idea de caballo E5 en esta posición, antes no se podía hacer caballo por E5 porque el caballo de F6 estaría clavado, pero entonces después del alfil E7, F4. Y la posición de las blancas es bastante buena. Las negras tienen buenas ideas en esta posición, pero hacen C5, una jugada muy lógica, muy normal. Después del enroque corto, hay muchas jugadas posibles. Enroque corto sería una jugada muy buena para las negras. C4 es interesante para preguntarle al alfil en D3 qué es lo que va a hacer, para ver si va a tomar, abrir la columna H y decidirse a hacer otras cosas. Pero el negro hizo alfil por D3. Nada malo, una jugada muy normal y muy lógica. Después hizo C por D4 y después de E por D4, el juego está muy bien, está bastante bien la posición de las negras.
pueden hacer casi cualquier cosa, enroque corto, A6, H6, debilitando quizá, pero aquí en ese momento sucede una cosa que hay que preguntarse qué pasó. Resulta que el gran maestro decidió hacer, es posible que él supiera que estuviera en una posición bastante sólida, pero él quiere ganar. Recordemos que el título le pesa un poco y quizá eso puede explicar la jugada negra que viene, que es caballo G8. Jugada que desde todo punto de vista no tiene sentido. Quizá esperaba algo como, ya que está amenazando el alfil, quizá alfil por E7, caballo por E7. La amenaza también está en F6, atacando el alfil o el caballo. Pero no es una jugada que se pueda recomendar. Quizá no pierde inmediatamente, pero no se puede recomendar. Y en ese momento, Javier, pensando eso de, bueno, si va a ganar, tiene que ser jugando. Uno ve la posición, el caballo está muy bien ubicado, el caballo de 5 está bien ubicado, el alfil de G5 está muy bien ubicado. El detalle está en que no se puede o no se amenaza realmente alfil por G5 porque después de F por G5 el juego se abre bastante para las blancas. Dama por G5 no se puede por caballo por F7. Entonces lo único que tiene que preguntarse las blancas es qué pieza no está bien ubicada. Y fácilmente nos damos cuenta que la única pieza que no está haciendo nada es la torre de A1. Por lo que la jugada torre a E1 salta como una jugada obvia. En este momento ya el negro pues tiene que decidir qué hacer y hace caballo por E5. El detalle está en que en este momento, ¿qué pueden hacer las blancas? Se supone que tienen que comer en E5, pero si comen con el peón D, las negras podrían sí jugar alfil por G5 y dama por G5, aunque sería demasiado peligroso, pero sí sería posible. Pero hay una jugada negra, una jugada blanca, perdón, que es muy muy buena y quizá el negro, el gran maestro, no consideró. La jugada es torre por E5, una jugada muy muy buena. Resulta que aparentemente no se debería de poder hacer torre por E5 por la jugada que el negro hace, que es F6. Resulta que después de F6 amenaza la torre y amenaza el alfil y las negras ganan pieza. Es cierto, ganan pieza, pero a costa de una terrible posición y una falta de desarrollo. Vemos que el caballo en G8, la torre en H8, la torre en A8 no juegan. Por lo que después de torre por E6, es cierto que el blanco, el negro puede comer el alfil. El problema es que después de comer el alfil, puede seguir F por G5 y a jugadas como dama D7, jugadas como dama E2, evitan el enroque porque después de torre F7 la posición negra es súper incómoda. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja debido a ese desarrollo. Las negras están muy muy mal en esta posición. El detalle está en que el GM hizo primero dama de 7, no capturando el alfil, ya que quiere enrocarse. Pero ahora el blanco tiene dama F5. En este momento, el negro tenía quizá que comer el alfil. Pero después de F por G5, la posición es muy interesante. Obviamente el negro se puede enrocar y la posición es compleja, tendiendo el blanco a estar un poquito mejor quizá, pero es muy difícil de evaluar la posición. El detalle está en que después de dama F5, el gran maestro pues se equivocó, hizo G6 y permite dama por D5. Ahora las blancas están con dos peones de ventaja y no se puede comer el alfil porque vendría la sencilla dama E5 que capturaría
la torre de A8. Por lo que el negro se decide hacer después de la jugada dama por E5, hace F por G5, pero ahora viene dama E5, como les estaba diciendo. Está amenazando la torre. Lo que sucede es que el negro tenía la esperanza de que si se enrocaba largo, la torre no se puede comer el alfil por caballo por. Y la dama no se puede comer la torre de H8 por dama por E6. Si dama por H8, dama por E6 y las negras estarían ganando ya que tienen pieza de ventaja. Pero después de enroque largo, resulta que salta la jugada caballo B5. Por lo que se evidencia que la idea original de las negras fue un error. La única forma de evitar el mate en una jugada es B6. El problema de B6 es que el rey negro no tiene movimiento y las blancas cuentan con una bonita combinación que empieza con torre C6 jaque. Como es jaque, el rey tiene que hacer algo. El problema es que solo tiene o rey B7 que permite torre C7 jaque ganando la dama negra, o dama por C6 que permite caballo por A7 jaque que siempre gana la dama negra. Y el detalle está en que igual al comer el caballo, las blancas se comen la torre. O sea que la posición negra es terrible. El negro se da cuenta de que B6 debilita C6 y permite la combinación mencionada. Y obviamente A6 permite caballo A7 mate. El negro intenta escapar con su rey moviendo la torre F8, pero eso ya es demasiado tarde, porque después de caballo por A7 jaque, única, rey D8, dama B8 jaque, obligaría a dama C8 y dama por C8 sería jaque mate. Razón por la cual después de caballo por A7, las negras abandonaron. Una bonita partida de Javier Medina, muy interesante. La maniobra torre AE1, aunque muy lógica, implica ser consciente de que se va a sacrificar, lo que la vuelve una jugada muy interesante, muy buena y la partida en general muy instructiva. Hay que recordar ese detalle, no solo importa ser buen jugador, sino que hay que jugar bien. Es una partida muy bonita. El GM pecó de ambicioso y quizá la jugada caballo G8 no se puede recomendar, pero así podemos aprender todos nosotros. Eso es todo por hoy y gracias por su atención.